Hola gente, ¿cómo están? Este vídeo que les traigo es de mi pueblo. ¿Por qué les traigo este vídeo? Cuando yo empecé el canal de Maggie Sin Fronteras había prometido traer un vídeo de mi pueblo si llegaba a los 1000 suscriptores. Ya hemos llegado y eso ya hemos pasado los 1000 suscriptores. Lo que digo se cumple, entonces es por eso que les estoy trayendo para que ustedes conozcan un poquito de cómo fue mi niñez, ¿no? Ya después les voy a traer otro segundo vídeo del lugar donde estoy viviendo aquí en Madrid para que ustedes conozcan. Este canal se va a llamar Inca Cani. Este canal, ¿por qué es Inca Cani? Porque mi apellido es Inca. Entonces, Inca Cani es soy Inca, quiere decir en español. Se va a tratar este canal de ver diversidad de vídeos, sea culturales, sea de danza, comida, después de pueblos en general, cosas que sean positivas, cosas que nos cultiven nuestra mente, siempre vamos a hacer virales, cosas que hagan crecer como seres humanos a las personas que vean, tanto a mí y a todos los que se suscriban en este canal. No vamos a hacer virales tonteras porque no sirve de nada hacer viral algo que nos va a afectar luego en el futuro. Eso no sirve de nada. Entonces, por eso que este canal se abre, por eso, porque anteriormente en Maggie Sin Fronteras había otros suscriptores que querían sugerir otros videos, pero no quise reaccionar porque yo no quiero mezclar lo que es un canal de puro artistas mezclando con otras cosas. No, es mejor este canal donde va a ser más o menos de mi vida, donde voy a ir a conocer, a enseñarles Madrid, algunas zonas donde están los bolivianos, los peruanos, chilenos, así sucesivamente voy a ir contactando con gente y preguntar para que ustedes conozcan. De eso se va a tratar este canal. Y espero que si a ustedes les gusta que siga hablando en quechua, pues vamos a hablar en quechua también, no hay ningún problema. Pero de eso quiero que se trate este canal. Si ustedes quieren sugerir algo más, también no hay ningún problema, pueden sugerir siempre que sea positivo para nosotros. Bueno, sin más que decir, voy a empezar a dar play para que ustedes vean el vídeo y escuchen muy bien qué es lo que dice el que ha hecho este corto, se puede decir, del pueblo de Cami. Ahora sí. Dice película documental sobre la mina de Cami, ¿no? Coyallacta. Coyallacta quiere decir pueblo minero. Coya es mina y Yacta es pueblo. Ahora sí. Joyayacta, pueblo lejano. Este es el pueblo de Cami. Esta partecita es Cami. Esta de aquí es Listería. Y subiendo por aquí, por un poquito más allá por la cordillera, está otro pueblo que se llama Villahermosa. Más aquí a la esquina, o sea, más al rincón, al fondo está Graciela. Luego hay, y está Icoya, donde está la Virgencita. Luego pasando de aquí para más abajo está Patiño, Santa Rosa. Y hay otros pueblos más que están ya casi fronterizo a Inquisibe y La Paz. Oh, ya se me vienen recuerdos. Vamos a seguir viendo. Posada y durmiente en brazos cordilleranos del macizo de los Andes, que resguarda en la profundidad de sus locas raíces de metal a hombres briosos que llevan en sus venas la copajira. Nos referimos a la población de Cami, que se encuentra ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar en el cantón Icoya de la primera sección municipal de la provincia de Yopaya, en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Limita con las provincias de Tapacarí de Cochabamba e Inquisibe de La Paz. En la zona también existen otras poblaciones ubicadas. Esta es Graciela, eso es lo que les decía, que más al fondo está Graciela. Aquí es donde están los ingenios para sacar el metal ya refinado.
de las minas traían hasta ahí para refinar y sacar el estaño, también el wolfram, porque son dos metales que se trabajaba ahí. Ahora vamos a seguir. Ubicadas entre los 2.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y este es Valle Hermoso que les decía, que está más arriba, y por esta carretera se va a Independencia. Esto es como un tripartito, se puede decir, porque por aquí se va a Independencia, por aquí a Cami, y por aquí se va la carretera que hace a La Paz, Oruro, Cochabamba, todo eso es una conexión, ¿no? Si ven, está casi encima del cerro, el frío. En estos pueblos, como se puede decir, nosotros conocíamos perfectamente la época de invierno con nieve, recuerdos que se me vienen. Bueno, vamos a seguir. La zona es accesible por la carretera Cochabamba-La Paz, desviándose hacia el norte de la comunidad de Pongo, a 92 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Por la inestabilidad laboral, la gente de Cami realiza trabajos múltiples. Se dedica en especial a la minería, el comercio y a la agricultura. Según don Jesús Ponce, cooperativista jubilado, el cedo majestuoso de Cami no era más que un pajonal, donde el viento era el único dueño y señor del inmenso silencio que reinaba. Después, ojnitas carga y machal manaña a cuenta cuña tienes que ver, cargando chayguna. Chayguna trabaja chargando ya acá. Patiño tiempo te como que hay mentos que hay patrones matones que pidan que horario trabajar en la semana, hora pasas que tiene, horario un pichana tiene, si te hora pasa 5 minutos ya era para no comer tiempo está lindo carga y no pasa nada. Patiño es conocido como el rey del estaño, era un cochabambino de familia de bajos recursos, pero que empezó a trabajar en la mina, ha sabido hacer negocios, ha tenido negocios tanto aquí en Europa, Asia, en Alemania y en muchos lugares de aquí de Europa y Asia. Y África también, explotando el mineral estaño. Este señor pues ha comprado minas en Bolivia, ha hecho un gran imperio, como se puede decir, y en esa época Cami estaba regentado por él, en la cual había un horario, como él dice, como los patrones, tenías que llegar en hora, tenías que salir en hora, si regresabas, si entrabas tarde, pues ya te echaban así. Ya cuando se crea, se nacionaliza, como se puede decir, las minas era Comibol, ¿no? Y en Comibol los cooperativistas, los mineros eran los que más económicamente estaban bien. Es por eso que Bolivia se ha vuelto como si fuera un país minero en su inicio. Ya luego recién ha empezado con las cosechas y todo eso, a sembradío, pero a eso más que todo. Comibol, ¿cómo era? Todas las familias estaban registradas en una cooperativa, esa cooperativa pues daban 1% los mineros y la cooperativa se encargaba de comprar terrenos en las ciudades y esos cooperativistas ya tenían sus casas y todo, era así. Bueno, ya luego con la época, pues con los gobiernos ha ido cambiando mucho. Eso es lo que puedo comentar resumidamente. Ahora sí, vamos a seguir viendo. Último papá se va a ir pues no quiere con hasta último quiere la con no con mi bolsa. Ya con mi bolsa pues tener en cooperativa mi pues. En 1964, los 700 mineros organizaron la cooperativa minera El Progreso Cami Limitada y el 2 de septiembre de 1965, con el aporte de Kilo a Kilo, se logra obtener una personería jurídica y está afiliada a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Desde que se asumió el reto de trabajar en cooperativa, Cami ha sufrido intensas transformaciones. Bueno, cuando se inició para hacer cooperativas, pues mi padre vino
de Yayagua. Mi padre trabajaba en Yayagua, en el centro minero siglo XX, que también era, Patiño también ahí era dueño de Uncía y siglo XX, de las minas. Era una persona pudiente, era el 10º, como se puede decir, millonario en todo el mundo para entonces. Viniendo de ahí a Cami, porque ahí estaban explotando ya, formándose las cooperativas, ya no dependían de Patiño, sino ya estaban deslegados de las empresas privadas, sino ya era una cooperativa nacionalizada, que ya dependían del Estado. Entonces, por eso que hicieron las afiliaciones para formar esas cooperativas, ¿no? Ya ahí, luego con el tiempo hubo cambios. Y Yayagua está en el departamento de Potosí, en la ciudad de Potosí. Es por eso que conozco también esa zona de Potosí. Ahora sí, vamos a seguir. La condición económica de la cooperativa minera en principio era sólida por la alta cotización del wolfram y estaño. En aquel entonces no había espacio ni para construir casas y se calcula que habían más de 10. Les voy a comentar, este es el teatro, esta es la escuela, esta es la iglesia y aquí está mi casa. La que era mi casa, porque ya luego lo vendió mi madre. Y más abajo, después del colegio, más aquí está el cementerio y más atrás está el coliseo. El coliseo es donde habían juegos deportivos, entre Listería, Patiño, Santa Rosa, habían equipos de básquet, fútbol de salón. Todos los jóvenes los fines de semana estábamos aquí nosotros en la iglesia. Con los curas, que los curas eran de aquí de España, de Italia, de esos lugares. También habían monjitas de Barcelona. Todo era bien organizado. Y aquí vivían las monjitas en esta parte, y aquí en esta parte era el parque, es como decir, era un parque grande para todo el pueblo. Los niños iban ahí a jugar, a divertirse, y aquí era la biblioteca, teníamos todo. Luego también está la emisora Radio Don Bosco, que también estaba, o sea, era un pueblo que tenía todo en sí, ¿no? Pero ha ido cambiando con el tiempo, vamos a seguir viendo. 10.000 habitantes. En la década de los 80, la cooperativa, al igual que otros centros mineros, sufrió la crisis minera, debido a la caída de precios de los metales en el mercado internacional. En la cooperativa Cami, el kilo de mineral llegó a costar hasta 7 bolivianos, y la gente empezó a emigrar a las ciudades de Oruro, Cochabamba y otros departamentos, en busca de mejores oportunidades de trabajo, llegando a quedar en Cami alrededor de 120 trabajadores. En el año 2005, la cotización del wolfram trajo mucha esperanza a los socios cooperativistas, contando actualmente con una población de 2.897 habitantes. Como han visto ahí, hacen fiestas. Esa fiesta es a la Virgencita de Icoya. Es la patrona del pueblo, como se puede decir. Y en ese pueblo, pues igual se baila tobas, tincus, morenata, diablada, de todo, todas las danzas habidas por haber se baila. También los padres que eran padre Serafino, Miguel, Francisco, y las monjitas, que ya no me acuerdo si era Gloria y otra más, que hace años, pero de los curas me acuerdo mucho porque siempre he estado trabajando también con los curas de pequeña, yendo hacia seminarios, a otros pueblos. Es cuando más aprendía el quechua ahí, porque se habla quechua también. Entonces son lindos recuerdos que tengo. Quizás ustedes también tienen recuerdos de sus pueblos, pero esas vivencias pues hasta ahora los tengo. Ahora sí, vamos a seguir viendo. Gente de otros centros mineros y ex trabajadores retornan para aprovechar esta oportunidad, a pesar de que tiene que enfrentarse a algunos problemas, como señala el párroco de la población. Lastimosamente en estos años también se han deteriorado mucho las construcciones. ¿Ves? Ese es el padre Serafino. Ahora vamos a
de la población. Lastimosamente en estos años también se han deteriorado mucho las construcciones de propiedad de Comibol. Algunas construcciones incluso son todavía de Patiño, de la Patiño Mines, y son evidentemente ya muy deterioradas. Ahora me entienden por qué amo tanto la cultura, porque he aprendido de gente de otro país que amaba mucho, mucho lo que era la vestimenta. Si se han dado cuenta, está con el típico chulito de ahí mismo. Ellos se ponían las abarcas, se vestían con sus ponchos tejidos. Ahí he aprendido yo a apreciar, porque había gente que de otros países apreciaba lo nuestro. Entonces yo ya ahí empezaba a decir por qué otros se avergüenzan de lo que son en sí, y otra gente que tanto quiere. Es que no vemos lo valioso que tienen, las cosas valiosas que tenemos en nuestras culturas, lamentablemente. Pero vamos a seguir viendo. Son construcciones ya completamente castigadas. Los campamentos están en condiciones ya no tanto para vivir. Por eso las condiciones de vida actuales de la gente son muy sacrificadas. Al presente, la cooperativa minera El Progreso Cami Limitada realiza contribuciones a la Comibol, Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, y principalmente a la economía nacional, con la explotación y comercialización de los minerales wolfram y estaño, logrando en la gestión 2004 un monto total de 45.991 bolivianos, y el 2005 las cifras aumentaron casi en 400%, estimándose un monto de 175.782 bolivianos. Ahí está entrando En el interior sombrío, mina. oscuro y frío socavón de la mina trabajan los mineros. Para iniciar la jornada, acostumbran el acullicu bien cargado, con yuta y alcohol, lo que les permitirá combatir el hambre e ir en búsqueda del metal en el desolado paraje. Acullico dicen es al picheo es en castellano, acullico es en quechua, yuta es a la lejía, cuyuna es al cigarro. Todo eso se aprende también, ¿no? Cuando uno vive ahí, todas esas costumbres. Y cuando uno entra a interior mina, pues yo varias veces he entrado así, pero a un túnel que han visto ese cerro que les he enseñado que está donde las minas, pues por dentro de ese cerro hasta el otro extremo tenía que ir llevando comida a mi padre. Era una aventura total, porque yo iba con mi perro y hacía una antorcha metiéndome por ahí. Recuerdos que ahora se me vienen a la mente. Ahora seguiremos viendo. Donde el combo y barreno guían su senda, dejando el polvo de los metales en el pulmón del minero, que posteriormente terminará trasladándolo de los socavones a las salas del bronco pulmonar. Actualmente la forma de trabajo de los cooperativistas es completamente manual y rudimentaria. Carecen de maquinaria para la explotación de sus minerales, de tal manera que tienen que sacar al hombro la materia bruta, y también el proceso de concentración lo realizan manualmente. Dentro de los parámetros generales, un minero logra extraer aproximadamente 1 kilogramo de mineral por día, el cual tiene un costo de 64 bolivianos. Consecuentemente, hoy en día, las familias cameñas cuentan con una economía que les permite garantizar una adecuada alimentación y educación para sus hijos. El pueblo raza de bronce, en cuyas venas corre la Copajira. A ver, vamos a recorrer y les voy a enseñar la iglesia ahí. A ver, ahí. Y educación para sus hijos. El pueblo... Esta es la iglesia que les he mostrado y aquí arriba es mi casa. Y de ahí atrás han visto el teatro, es pues donde llegaban los carcas y otros grupos a tocar el folclore, porque los mineros aman el folclore.
casi cuando nadie quería escuchar folclore, pero los mineros y en el campo pues se escuchaba a full, siempre. Entonces siempre he tenido ese amor al folclore, siempre. Los curas también nos traían canciones de otros países, de aquí de España y todo eso nos enseñaban. Había una conexión pues de otros mundos, pero en un pueblo tan pequeñito que nos hacían conocer, nos traían las filiminas, no sé si ustedes conocen. Antes no había el cine con rollos, sino había como cuadritos que ponían en una caja y empezaban a rodar una cajita y así, como fotos, ¿no? Así empezaba a rodar y a rodar. Eso, luego ya ha aparecido las películas en rollo, que esos traían como en platos así envueltos para el cine, para ver los fines de semana. O sea, era un pueblo chico, infierno grande, como se dice, porque todos nos conocíamos, cualquier cosa que pasaba, todo el pueblo se enteraba. Era muy bueno, porque los niños también estábamos más ligados al deporte, jugábamos más a cosas más sanas, no había malicia, como se puede decir, ¿no? Eso es lo que puedo comentarles. A ver, seguiremos ahora. Raza de bronce, en cuyas venas corre la copajira, y en sus pulmones circula el wolfram y el estaño. Guarda en sus entrañas costumbres y creencias. Los mineros, en reciprocidad de los beneficios recibidos, realizan diversas ofrendas y rituales al tío de la mina, todos los viernes de chaya de los tradicionales carnavales. En la ideología minera, el tío es el dueño de la mina, quien ofrece a los coyarunas sus apreciados minerales y algunas veces con su encanto. Es como les decía, todos los mineros siempre están dando así ofrendas al tío, como el cigarro, la coca, el alcohol no le tiene que faltar. De interior mina tienen ahí, no le tiene que faltar eso, porque ellos creen que el tío les cuida dentro de la mina. Es por eso que es como una tradición ya, ¿no? Y yo no sé si en otros países es lo mismo, pero en casi todo Bolivia, en todos los centros mineros, hacen eso. Ahora sí, seguiremos escuchando. Los atrapa en sus profundos socavones. Minero canilla, taimanta, minero gira, causa tuni, manaima y pisca. Por su parte, las mujeres llamadas palliris también participan activamente en el trabajo. Resaltando esta sacrificada labor, Breni Ugarte es... Las palliris, cuando empiezan a trabajar, las mujeres cuando sus maridos mueren interior mina o tienen un accidente. Como han visto, ellos trabajan en unos parajes muy pequeños que a veces por pisar malo se bajan junto con por el barranco y mueren lamentablemente. Entonces, como no hay otra persona que sustente a su familia, lamentablemente la mujer se tiene que agarrar el martillo y el barreno, pues empezar a trabajar así fuera de las minas. Anteriormente no dejaban entrar, ahora me parece que ya permiten trabajar interior mina, porque afuera tienen que buscar entre las piedras pequeñas chispitas, golpear eso y acumular, y es mucho trabajo, se puede decir, para una mujer, pero es así, la vida es así. Por eso yo digo que las mujeres nos habituamos a cualquier trabajo, por eso digo, no hay, es todo por igual, no tenemos que discriminarnos en ningún sentido, ni laboral, ni social, ni ideológicamente, ni nada, ¿no? Pero ahora vamos a seguir viendo. Escribe. Palabras faltan para describir el trabajo sacrificado de la mujer pallire en la mina. Afligida y preocupada sale de madrugada después de dejar comida para sus hijos. Con llanto en los ojos, abandona su hogar, sin desvelar el sueño de sus seres queridos. Lograr concentrar unos cuantos kilitos de mineral es su máxima alegría. Ilusionada con el trabajo, pone en el olvido su fatiga, preocupaciones y decepciones. Resignada a enfrentar el frío, viento, sol y algunas veces
trabajando dentro la mina. Incansablemente lucha a diario por llevar a su hogar el pan de cada día, soportando insultos, difamaciones, y corre la aventura sublime y portentosa de la muerte. Kayna kasahtin crisis kasahtin chaypi trabajarankikunich. Siga. Ni lema. Y me van a lo que no. Desde la existencia de CAMI, son pocas las instituciones que han aportado en su desarrollo. Entre ellas se pueden mencionar a la misma cooperativa, la Congregación Religiosa Jesús María y la Congregación Salesiana, y en los últimos años la Alcaldía Municipal de Independencia, la cooperativa minera. ¿Han visto? Ahora vamos a ver Independencia. A ver, ahí. Esas es las... Jesús María. Jesús y la María. congregación... Este es el Padre Miguel. ¿Ve? Como ven, siempre así con sus sombreritos, con ropas típicas que andaban del pueblo. Es por eso que yo nunca he rechazado a nadie, ni por su vestimenta, ni nada, porque ahí he aprendido que no hace tanto la vestimenta una persona, sino sus ideas de cómo piensa y todo eso. Y ahí muchas cosas he aprendido de pequeña. Ahora sí, vamos a ver. Salesiana. Y en los últimos años... Esta es Independencia. Es todo muy diferente a lo que es Cami. Esto es como un valle todo verdecito, y en cambio Cami, han visto, está pues como si no hubiese ningún tipo de verdor, pero existe un poco. Pero así entre rocas he nacido, como se puede decir, ¿no? Ahora sí seguimos. La Alcaldía Municipal de Independencia, la cooperativa minera, construyó varias escuelas, apoyó en la apertura de la vía caminera. A ver, en la escuela les voy a enseñar esta. A ver. Construyó. Este es el colegio Simón Bolívar, esto es lo que les dije. Este colegio pues tenía básico, luego intermedio y medio, que es bachillerato ya final, ¿no? Y esto de aquí todo esto era biblioteca, estaba lleno de, también teníamos laboratorio, o sea, era un pueblo que tenía todo, no es que no. Bueno, y verdor sí, como han visto, pinos, pero muy poco. A ver, ahora seguimos. Construyó varias escuelas, apoyó en la apertura de la vía caminera que une Cami con la población de Pongo, y por ende con las capitales de las ciudades de Cochabamba y Oruro. Las religiosas de Jesús María, desde su llegada en 1969, se comprometieron con la educación de la niñez y la juventud. Esta congregación solicitó la presencia de salesianos en el pueblo para administrar la parroquia. Al respecto, nos habla el padre Miguel Ángel Aymar. En 1977, ya digamos última semana del año, llegamos el padre Francisco, el padre Elio, mi persona, el padre Miguel Ángel, precisamente a colaborar a las madres. Yo a esos padres les hacía enfadar porque siempre iba a pedir la llave del coliseo para ir a jugar al coliseo, porque me encantaba jugar básquet. Teníamos que pedir permiso, y yo lo que hacía era ir a tocar la puerta para que me dé la llave, y me daban la llave y yo contenta iba a jugar al coliseo. Anécdotas. Y claro, son buenos recuerdos porque era todo sano. En lo que era el mundo minero, la mina de Cami, y también las comunidades quechuas y aymaras de nuestra parroquia. Esta es la parroquia, y aquí atrás es donde viven los curas. Y aquí, este de aquí era donde eran los fines de semana que nos daban, nos ponían los vídeos para los niños, para ver películas, y así, muchas películas de todo tipo. Y luego también en el colegio, antes que me olvide, había un internado. Ese internado se hizo para todos los pueblos que vivían lejos. Habían pueblitos que habían 10 personas, 15, y de esos pueblos habían niños, y esos niños venían al internado para quedarse de lunes
a viernes para estudiar y los sábados por la mañana ya se iban a su pueblo, o sábado o viernes en la tarde otros ya se iban a sus pueblos a pie y caminaban 2, 3 horas de caminata. O sea, imagínense las ganas de estudiar lo que les hacía caminar, porque antes de que no existiera el internado se caminaba 3, 4 horas de caminata para llegar a estudiar, luego irse otra vez. Era mucho, es por eso que se abrió el internado. Ahora sí. La comunidad salesiana construyó la casa de catequistas, la casa de los salesianos, el Coliseo, construyó el antiguo sistema de agua potable, apoyó a la cooperativa en la construcción del Hospital María Auxiliadora, el cual actualmente es considerado de segundo nivel. Ese es el hospital del Coliseo. Asimismo apoya al funcionamiento de los siguientes proyectos: escuelas rurales, artesanía, canalizó el ingenio piloto para el procesamiento de minerales, la cooperativa de salud, cooperativa Yanapanacuna, que actualmente funciona como el proyecto agrícola de la parroquia de Cami. Crearon Radio Don Bosco, que va creciendo en audiencia año que pasa, con las nuevas innovaciones, y es el medio que sirve para informar, educar y orientar a la gente. Funciona el canal televisivo Solo para el Pueblo. Se tiene el internado Huaynahuasi, albergando alrededor de 70 adolescentes, estudiantes de secundaria y la evangelización en la zona. Huaynahuasi quiere decir Casa de la Juventud, ¿no? Ahí es el internado. Como ustedes ven, siempre llevábamos el guardapolvo blanco, el jersey rojo y con una corbata azul. Las mujeres igual, zapatos negros y así sucedía. Ese uniforme tenía que ser sagrado, ¿no? Para ir al colegio. Ay, pero las cosas que yo hacía, que no me ponía el uniforme a veces. Ay, Dios mío. Ahora sí. Uno de los últimos proyectos más grande e importante es la planta hidroeléctrica. El municipio de Independencia contribuye en el área de salud con la refacción del Hospital María Auxiliadora y financia el sueldo de algunos miembros del personal. En el área de educación, con la construcción de viviendas para maestros, la biblioteca municipal y el desayuno escolar. Por otra parte, también realiza los siguientes proyectos. Ahí, antes que se pase, a ver, ahí. Esto es lo que les decía que era Abra, Villahermosa, como le llaman. Por esta carretera es la carretera Cochabamba-Oruro y esto de aquí es por lo que les enseñé hacia Ayopaya. Este es Villahermosa, ¿ves? Está entre ceros. También realiza los siguientes proyectos: la construcción de la casa comunal, construcción del nuevo sistema de agua potable, apertura de nuevos caminos entre las comunidades de la zona, financia el alumbramiento público. En la población tiene la oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Cami, así como otros pueblos de nuestra tierra, celebra varias fiestas religiosas tradicionales. Una de las más relevantes es la fiesta de la Virgen de Icoya, que se realiza el 28 de noviembre de cada año y representa un evento que integra y fraterniza a todos los pobladores de la zona y oriundos que siempre visitan a Sullacta en esta fecha. De esta manera, hemos presentado la realidad de una de las minas más importantes del departamento de Cochabamba, cuyos pobladores luchan día a día por el bienestar común y progreso de su pueblo. Nuestro campamento, nuestra comunidad de Cami, tiene un gran sentido de pertenencia, de que no olvidemos el aspecto social, el aspecto comunitario. Somos comunidad, vivimos juntos, juntos buscamos de solucionar nuestros problemas, queremos estar a su lado. Dinero de camisón, dinero de corazón, soy dinero que vos, me ama toda su vida también soy dinero que vos, me ama toda su vida también en la mina yo nací, en la mina moriré, 3 años será mi mortal.
Así les he hecho conocer mi pueblo, de donde yo soy, pues esto es en época de frío, como ven, la nieblina está ahí. Uf, me estoy aguantando, pero no quisiera llorar. Que yo una vez lloré cuando vi un vídeo de uno de los grupos de ahí, de un grupo que se llama Camillacta, me parece, que lo hemos escuchado aquí, también está en el canal de Maggie Sin Fronteras. Si quieren ustedes verlo, ahí lloré a mares. Y ahora mismo yo no quiero llorar porque si no, no paro. Espero que les haya gustado este vídeo. Les he enseñado de dónde soy. Gracias a esos curas, pues he conocido mucho. Gracias a las madrecitas también he conocido mucho. Es cuando empecé a querer conocer muchos lugares del mundo, como se puede decir, y aún quiero seguir conociendo. Es por eso que tenía el espíritu aventurero de querer conocer varios países, porque ahí ellos contaban de su país, de su lugar, de cómo era, todo eso, pues uno de pequeño ya empieza a ilusionarse. Y cuando yo subía por este cerro, cuando llevaba a mi padre la comida y me iba hasta arriba al cerro, divagaba mi mente y pensaba cómo será, porque se veía la luz del fondo de La Paz, inclusive se veía luces. Yo ya imaginaba muchas cosas, ¿no? Como una niña que quería explorar mucho. Y en este caso, pues sigo queriendo explorar, pero también aprender. El aprender nunca se termina y eso es lo que quiero aprovechar en esta plataforma. Espero que ustedes también. Así es que cualquier cosa, cualquier vídeo que ustedes quieran sugerir respecto a otros pueblos, a lo que sea, pues comenten, y así también yo en el próximo vídeo les voy a traer lo que es la zona donde vivo aquí, mediante un vídeo. Ya luego iré a los lugares que les enseñe, pues haciendo, les grabaré o no sé, para presentárselo los lugares que vamos a ver en el vídeo. Eso es lo que puedo decirles hasta aquí. Gracias a todos los que van a formar parte de este canal. Esperemos que sea para bien. Y hasta otro vídeo, gente.